Muy bien, bienvenidos todos de nuevo a otro culto de primavera-otoño. Vamos a empezar, como es de costumbre, con una oración. Padre nuestro que estás en el santo cielo, sea santificado tu nombre, Señor, aquí y ahora. Te pido, Señor, que estés aquí conmigo para que seas tú el que hable y no yo en este interesante e importante tema, Señor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a ver con tus ojos y a escuchar con tus oídos, porque solo con tu Santo Espíritu podemos ser conocedores de la verdad. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Muy bien. Bienvenidos de nuevo todos a este nuevo culto de primavera-otoño. Vamos en la parte 22, la cuarta del tema o del subtema de Tercer Elías en relación con Moisés. Es muy posible que os estéis preguntando, pero ¿qué relación tiene con Moisés lo que estamos presentando? Hemos visto que llegamos a la llegada de Moisés a Egipto cuando liberó al pueblo. Recordad que lo estuvimos viendo, cómo esa señal en la puerta, esa sangre, tenía una relación directa con Ezequiel. ¿Recordáis? En Ezequiel 9 y esos ángeles, ese ángel del tintero de escribano que iba poniendo esa señal en la frente de todos aquellos que seguían la voluntad de Dios, y que ese pueblo elegido tenía una señal en la frente que era ¿qué? Era esa cruz, ¿recordáis? Esa tau era, o tap, que sería la mezcla de la letra tau y la letra bab, ese clavo, esa relación de clavo con puerta, y eso era básicamente la señal que se ponía en la frente del pueblo en Ezequiel 9. Vimos cómo seguimos estudiando Ezequiel 9 porque estaba relacionado con Ezequiel 10, con esos querubines, con esas ruedas, y ahí nos hemos quedado, en las ruedas, ¿vale? Un resumen así para que sepáis dónde estamos, ¿no? Porque a veces hacemos un paréntesis tan grande que no sabemos en qué punto de la historia estamos. Pero vamos a ver que gracias a Dios vamos a volver a llegar a Moisés. Hoy vamos a tocar algo, pero volveremos a Moisés y hasta qué punto, porque es muy importante. No era muy consciente de por qué estaba entrando tanto en el tema de las ruedas, pero ahora lo estoy viendo con mucha más claridad. Es con la actualidad, tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con el mensaje del tiempo final. Y vamos a ver por qué hay que explicar esto hoy. Vamos a seguir un poco con la visión de Ezequiel. Recordamos cómo Ezequiel vio algo que era parecido a ¿qué? A ruedas, ¿no? Ellos que conocían ruedas, pues ruedas básicamente de carro, ¿no? Ruedas con, bueno, pues esa forma evidentemente redonda, con un centro, un eje que da vueltas, un eje que permite que la rueda dé vueltas, y esos radios, ¿no? Vimos cómo él vio algo que era parecido a una rueda dentro de otra rueda, ¿no? Vimos que cada ángel tenía su rueda dentro de otra rueda, ¿no? Y hicimos una pequeña, digamos, teoría de cómo podía ser el tema, ¿no? Hoy veremos otro enfoque, un enfoque que nos va a dar una luz también diferente al tema, y vamos a ver cómo nos va, creo que, a llevar a un punto demasiado, no sé, a veces la gente puede pensar es demasiado fuerte para que sea cierto, pero es real, y es la vida misma, y es actual. Vimos cómo estos mecanismos, estas ruedas, estaban una dentro de la otra, era parecido a ese mecanismo de un reloj, ¿no? Y cómo marcar la hora tiene tanta importancia y tanta relación con la profecía, ¿no? Si la rueda funciona bien, si el mecanismo funciona bien, entonces se marca el tiempo correcto, sabemos dónde estamos, no nos perdemos. Vimos cómo Elena White relacionaba estas ruedas con los mensajes, y cómo el mensaje siempre parecía como confuso, pero al final era armonioso. Cada uno hacía su parte y era armonioso. Parecía confuso de entrada, pero en realidad era armonioso. Cada momento, en cada situación, en cada lugar, en cada tiempo, tocaba decir algo, ¿no? Y eso marcaba el tiempo. Vamos a ver ahora una cita nueva al respecto de las ruedas. Hablando con Víctor y con Javi, me recordaron que Elena White hablaba de las ruedas de una manera incluso diferente a la que ya mostramos anteriormente, ¿no? Y doy gracias a Dios por eso. Desde luego quiero transmitir esto, que lo que se muestra aquí también es porque el Espíritu Santo mueve a muchas personas en una misma dirección, ¿no? Y algunas cosas yo ni las pregunté, pero se me dijeron, ¿no? Entonces es algo impresionante. Yo la verdad es que ya llevo muchos años así, y es algo que no me acabo de acostumbrar. Vamos a leer la Educación, página 161. Dice: a orillas del río Quebar, Ezequiel vio un torbellino que parecía proceder del norte.
Por lo tanto, lo primero que ve Ezequiel es algo que se mueve de una manera brutal, que gira sobre sí mismo y es como un torbellino. Y viene del norte, muy interesante que venga del norte, ¿no? ¿Qué está a los lados del norte? A los lados del norte está el trono de Dios en el cielo, Y veremos qué tiene que ver el trono con todo esto. Una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un esplendor. En medio del fuego algo semejante a bronce refulgente. También hablaremos del bronce otro momento. Impresionante, lo veremos. Es que vamos a ver que todos los que estemos leyendo la Biblia ahora, vamos a ver que hay unas palabras clave que si las tenemos en cuenta, vamos a ir mucho más despacio leyendo la palabra de Dios. Sí, podemos hacer el año bíblico, pero ¿qué pasa? Que vamos a tener tantas palabras clave que nos van a dar tanta información que es muy posible que tengamos que alargar el tiempo de lectura. Vamos a tener que estar mucho tiempo en relación con la palabra de Dios porque realmente ves un versículo y ves tantas palabras clave que realmente te están diciendo que estamos en el tiempo final. Y todo esto, si está saliendo ahora, es porque realmente es necesario que se sepa. Dice, 4 seres vivientes movían numerosas ruedas entrelazadas. Eso es lo que dice la traducción del libro digital. Pero si nosotros lo traducimos literal, dice, una serie de ruedas que se cruzan entre sí. Y eso es muy interesante, Pero no son ruedas en paralelo, sino son ruedas que se cruzan entre sí. Por lo tanto, si son ruedas que se cruzan entre sí, tenemos que una tridimensionalidad. No es solo una rueda básica, base, plana, con ruedas planas, sino que son ruedas en 3D, ¿vale? Son ruedas que se entrecruzan, por lo tanto tenemos una esfera, posiblemente, ¿no? Y la palabra en inglés es intersecting. Intersecting es intersección, ¿vale? Se interseccionan entre ellas, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que se cruza? ¿Qué nos recuerda cuando algo se cruza? ¿A qué nos recuerda ya? A un eje, evidentemente, pero cuando algo se cruza, ¿qué es la referencia bíblica más clara? Es la cruz, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos una cruz ya que se está viendo de alguna manera aquí. Por encima de todo esto, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y vamos a hablar un poquito de la piedra de zafiro hoy también. ¿De qué color es el zafiro? Azul. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Por lo tanto, se presenta alguien con un trono, con lo que parece un hombre encima de un trono por arriba, y en cambio también unas manos que parecen de hombre por abajo, que los llevan debajo de sus alas. Por lo tanto, fijaros dónde van las manos, llevando a esos ángeles. Las ruedas estaban dispuestas en forma tan complicada que a primera vista parecía que estaban en desorden. Por lo tanto, estas ruedas no las tenemos que imaginar como algo que dicen, mira, una rueda dentro de otra, la vemos claramente, mira, 2 ruedas y tal, sino que estaban en un desorden aparente. Entonces tenemos que ver qué realmente significa todo esto. Es muy interesante porque, bueno, vamos a ver cosas que, bueno, a mí me han dejado realmente sorprendido, ¿no? Pero se movían en perfecta armonía. O sea, había un movimiento armónico de algo que parece desordenado. Lo vimos el otro día, ella manifestaba esto como la obra ante el mundo también, ¿no? Incluso nosotros a veces parece que estamos como, que cada uno va por su lado, ¿no? Cada uno del que presenta algo y parece que va por su lado, pero al final todo converge, por lo tanto cruza. Recordemos que, bueno, Orión también significaba esto, una encrucijada de caminos, allí donde Dios está ahora mismo en el cielo, ¿no? O sea que fijaros qué interesante cómo esto ya se va trasladando a las ruedas. Seres celestiales empujaban las ruedas y ellos a su vez eran sostenidos y guiados por la mano que estaba debajo de los querubines. Por lo tanto, esos querubines empujaban las ruedas y las manos los empujaban a ellos. ¿Recordáis lo que era la mano? ¿La mano de quién era esto? La mano de Cristo. Elena White lo dice, lo estuvimos viendo en el último culto. La mano de Cristo lo mueve a los querubines. Y vemos a Dios sentado, el Padre sentado en el trono, presidiendo todo esto. La traducción literal dice, seres celestiales sostenidos y guiados por la mano debajo de las alas de los querubines impulsaban estas ruedas.
Por lo tanto, hay unas ruedas que a veces se da a entender como que las ruedas van al lado de los querubines y las van empujando. O sea que, fijaros qué interesante, vimos cómo las ruedas eran que esa obra, esa rueda dentro de otra rueda era esa obra que iba funcionando, iba llevando a la gente el mensaje. Eran también unas ruedas que tenían ojos por todos lados, decía Ezequiel. Por lo tanto, eran unas ruedas que vigilan, que están atentas. Y vimos que también tenían relación con juicio. Lo estuvimos viendo también, que estaban en la base del trono de Dios también. Ruedas de fuego. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Aquí vemos al trono también. Por lo tanto, si vemos el trono de zafiro y debajo de ellos las ruedas, pues ahí vemos como hay algo en eso que es como un conjunto, ¿no? Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno, y alrededor del trono un arco iris, emblema de la misericordia divina. Así como la disposición complicada de las ruedas estaba bajo la dirección de la mano que se veía debajo de las alas de los querubines, y digo debajo de las alas porque la traducción que vemos en el escrito, digamos, digital, dice debajo de los querubines, y eso puede dar un poquito de confusión. Si lo vemos literal, pone wings, en inglés dice alas de los querubines. Entonces, es muy importante, porque la mano, ¿recordáis la palabra hebrea que hablaba de mano? ¿Cuál es la palabra hebrea? Yad. Mano abierta es yad, y costado también era yad. Entonces, si te cogen por debajo de las alas, parece que se unen las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que guía al pueblo. Lo que guía al pueblo, el costado de Cristo guía al pueblo, es la mano de Dios. Por lo tanto, es muy importante que las cosas se expliquen literales, porque si ella dijo wings, es para que se ponga alas, no para que se ponga debajo de los querubines, ¿no? Y es muy interesante que todas las equivocaciones en las traducciones estén relacionadas con el costado traspasado. Es muy interesante, es muy curioso. Así como la disposición... Bueno, ¿esto lo acabo de leer? Sí. Debajo de las alas de los querubines. Dios dirige el complicado manejo de los acontecimientos humanos. Está mostrando que esto es la dirección de Dios a todos los acontecimientos humanos. Y el contexto de aquí, de la educación, está hablando... ¿Sabéis de qué está hablando ese contexto? Si lo buscáis, está hablando de Daniel 2. Está hablando de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. O sea que la sucesión de reinos también la está poniendo en estas ruedas. Por lo tanto, la profecía para conocer ¿qué? El momento de la venida de Cristo. Es muy interesante, cómo va saliendo en diferentes lugares el concepto de las ruedas entrecruzadas. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, por eso lo dice esto, aquel que se sienta por encima de los querubines todavía dirige los asuntos terrenales. Vamos a ver luego más esta cita. Vamos a quedarnos ahora con el tema del zafiro. Es hermosa esta piedra. Normalmente es azul, y dice así del zafiro, eso lo he sacado de la Wikipedia. El zafiro es una variedad de mineral corindón, con característico color azul, aunque hay otros colores menos comunes, debido a impurezas de ciertos óxidos. Se encuentra comúnmente en yacimientos ricos, en rutilo, bauxita, hematita. La composición química es una mezcla de óxidos, aluminio, hierro y titanio. Muy interesante, porque es una composición parecida a los clavos que Ron Wyatt encontró en el arca. Es muy parecida. Al menos componía de aluminio, había hierro y había titanio. El cual le da su color característico azul. Su fórmula química es Al2O3, que corresponde a la dureza 9 en la escala de Mohs. O sea que el trono de Dios, donde se sienta a juzgar, está hecho de zafiro que tiene la escala 9 en dureza. Es lo más duro que hay. Y es 9. ¿Y 9 qué es? Juicio. Todo dando vueltas en lo mismo. Qué importante es la simbología. Qué importante. ¿Y de qué color son las tablas de la ley? Azules. Azules. Por lo tanto, todo lo que es relacionado con la ley es de color azul. Tenemos el cielo azul ante nosotros. Cuando miramos al cielo, ¿qué vemos? La ley. Por lo tanto, la ley está colgada en la cruz. No sirve para nada. Por eso el cielo es azul. Para que nos lo recuerde cada día. Y nosotros tenemos que olvidarlo, ¿no? Pues no es así. La palabra zafiro viene del latín sapirus, del griego safeiros y del hebreo sapir, luego ahora lo veremos más en la Strong,
y dice que significa pulcro, limpio. Éxodo 24:10 nos dice sobre el zafiro: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El Señor se les presenta y hay zafiro bajo él, igual que cuando Ezequiel ve la visión. Por lo tanto, es el trono con su zafiro debajo. Ezequiel 1:26: y por encima de la bóveda que había sobre sus cabezas había como la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, sentado sobre la ley. Por eso el trono de Dios, que es el arca de la alianza, tiene la ley dentro, está representando a ese trono azul de Dios, ¿no? Zafiro es sapir, gema, zafiro, pero su raíz es safar, y a algunos ya os va a sonar safar, Raíz primaria propiamente significa señalar con una marca, como tarja o registro. O sea que cuando no me va a salir. El escribano, sí, el que va con el tintero de escribano, el hombre o el ángel que va con el tintero de escribano, resulta que va a señalar a todos, ¿de acuerdo? O sea, fijaros cómo todo lo que está relacionado con Ezequiel está relacionado con marcar, con señalar. Y ese es el trabajo que evidentemente le toca a Dios hacer. ¿Pero por qué? Porque ha enviado a alguien que ha explicado un mensaje, que siembra una semilla, que en función de cómo esa semilla se dé, entonces va a poder poner la señal de la cruz en la frente. Y digo la señal de la cruz porque relacionado a lo que vimos anteriormente, no la señal que muchos pueden pensar de la cruz católica. Por implicación, inscribir y también enumerar. Por lo tanto, no es solo marcar, es marcar y tomar nota. He marcado a tal, he marcado a cual, y pone una lista. He marcado a este, a este, a este y a este. Hasta que llega un número que se cierra. ¿Ves que también dice escribano, como hemos dicho, el varón de Dios con el tintero de escribano? Hay una lista y cada uno tiene su número. Por eso los 144.000 son 144.000, ni más ni menos. Hay un número que cuando se cierra el número se acabó el tiempo de gracia. Resulta que zafiro comparte raíz con otra palabra que ya vimos hace tiempo, que es sefarat. Y sefarat, aparte de ser una región de Asiria, como aquí nos muestra, que es muy interesante porque Asiria, veremos lo que va a representar, lo veremos más adelante, hoy no, otros días, pero evidentemente os podéis imaginar que Asiria no era del pueblo hebreo, sino que era pagano, o sea que podéis imaginar un poquito ya la simbología de todo esto. Sefarat resulta que también corresponde a ¿qué? ¿Qué país es conocido como Sefarat también hoy en día? España. España a nivel judío era reconocido como Sefarat. Entonces, los sefardíes, ¿no? Que aquí había una gran comunidad sefardí. Entonces, fijaros cómo los que señalan que son de España, hay algún mensaje que viene de España que señala, eso ya lo estuvimos viendo una vez, pero fijaros cómo volvemos a caer, ¿cómo? Desde el trono del Dios mismo. El trono de Dios, que va liderando un grupo de 4 ángeles que llevan 4 mensajes. ¿Nos suena de algo esto? 3 ángeles y el cuarto. Es impresionante, todo en conjunto. Y también de Sefer, que simplemente significa, pues, escrito, libro, carta, libro. Por lo tanto, estamos inscritos en un libro, el libro de la vida de Dios. Esto lo significa zafiro, relacionado con el trono de Dios. Por lo tanto, si tenemos que la mano significa lo que significa, y zafiro significa lo que significa, ya podemos empezar a unir cosas, ¿no? Y apareció en los querubines la figura de una mano. La mano era yad, de hombre debajo de sus alas. Vimos que yad, evidentemente, la mano debajo de sus alas, yad, la palabra yad era costado traspasado de Jesús.
aparte de mano. Por lo tanto, en Cantares 5:14, cuando nos dice sus manos como anillos de oro, engastados de piedras preciosas de Tarsis, que vimos que era la mano ejecutora de Dios. Y vimos que Tarsis, ¿qué es? Tarsis, ¿qué es? España también. Recordadlo, muy vimos, ¿eh? Su cuerpo como pulido marfil cubierto de zafiros. O sea, blanco y cubierto de zafiros. Por lo tanto, la mano, el cuerpo, Tarsis, Sefarat, es todo señalar, es todo juzgar, es Él. Pero además, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, también lo está definiendo. Está definiendo a España, está definiendo que hay un mensaje que viene de aquí y va al mundo y va veloz. Vamos a ir viendo cómo lo describe, ¿eh? Y si volvemos a leer, porque creo que no nos cansaremos de leer Ezequiel 1, creo, por la eternidad. Conforme vas leyendo Ezequiel 1 y vas viendo que comprendes estas palabras clave y lo estás leyendo, entonces cada vez es más, se viene más adentro de ti y se ve más que es el juicio ya. Es el juicio de los vivos, es rápido, es el último mensaje. Recordamos esta cita. Servicio Cristiano dice: cada nuevo establecimiento tiene como un hermano ayudador en la gran obra de proclamar el mensaje del tercer ángel. Dios ha dado a nuestros sanatorios la oportunidad de poner en marcha una obra que será como una piedra animada de vida, que crece a medida que rueda, movida por una mano invisible. Fijaros cómo hay una reiteración del concepto, una rueda, algo que rueda, en este caso es una piedra que rueda. Si recordáis, los molinos van con piedras que giran y van machacando el grano. Es una piedra que rueda, y dice que es movida por una mano invisible en este caso. ¿Pero es la mano de quién? De Dios. Por lo tanto, siempre vamos con una rueda y una mano que la mueve, rueda y una mano que la mueve, fijaros. Que esta piedra mística sea puesta en movimiento, es el deseo de Elena White, que la piedra mística. Me gusta recordar esto otra vez porque vamos a ver cómo el lenguaje utilizado es el que se está usando ahora a nivel ecuménico para llegar y presentar esa nueva religión mundial. ¿Por qué está saliendo esto ahora? Está saliendo ahora porque tenemos que ver el original. Tenemos que ver el original. Recordad que vimos esto, vimos este carro tirado por bueyes, esa yunta de bueyes, esa cruz y esos dos bueyes, Cristo y nosotros, Cristo el tercer Elías, los bueyes tirando del carro y el carro que se movía por una rueda que giraba sobre un eje, que es Yad, el costado traspasado de Jesús. Sobre ese eje gira, si no, no hay movimiento. ¿Y el eje qué hace? Carga toda la carga y mueve, y gracias a él se mueve todo el carro. Creo que la imagen es impresionante porque nos da una idea general de todo esto. Y ahí los símbolos que ya comentamos en el culto anterior. Aquí Yad con los significados, que os lo voy a ir pasando rápido, para que tengamos en cuenta esto. Y recordad, Ezequiel 10:13, a las ruedas, Ofán, oyéndolo yo, se les gritaba, ¡la rueda! Vimos que en la mayoría de traducciones también se le llamaba el torbellino. Por lo tanto, es una rueda que gira tan rápido. Lo que vio Ezequiel que venía del norte es algo que giraba tan rápido que para él era un torbellino. Vemos el eje, ¿no? Que va tan rápido. Vimos también esto, ¿no? Vimos también cómo esos bueyes están recibiendo todo ese agua, ¿no? Que cae de algún lugar. Esa agua cae de algún lugar, le decimos los bueyes y la reciben al resto, y la reparten al resto de gentes. Vimos como esos recipientes más pequeños representaban a esos ángeles que van moviendo, por esas ruedas van moviendo ese agua por todo el mundo. Hay un recipiente general y esos bueyes van repartiendo el agua, por lo tanto es el mensaje del tercer Elías, el mensaje del cuarto ángel repartiendo ese agua, ese Espíritu Santo a todo el mundo. Y veis que cae de un lugar el agua, de un lugar pequeñito. Vamos a seguir viendo esto. Isaías 5:26 al 28 dice, alzará pendón a naciones lejanas. ¿Qué es pendón? Un estandarte. Y hablaremos de eso. Hoy no, pero hablaremos de eso. A naciones lejanas le alzará pendón. ¿Recordáis algún estandarte que se levantó en algún momento? Sí, ¿verdad? En el desierto se levantó un estandarte, ¿verdad? Un asta. Porque la palabra, si la buscáis, es la misma que se usa en aquel momento. Es el asta que se levanta ante el pueblo para que todos miraran y fueran salvos. Dice que alzará pendón en naciones lejanas.
y silbará al que está en el extremo de la tierra. ¿Cuál era el extremo de la tierra para Jerusalén? España. La piel de gallina, ¿eh? Porque estamos hablando que estamos viéndonos en la profecía, ¿eh? Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. ¿Recordáis los relámpagos que salían de en medio de las ruedas y todo cuando Elena White lo describe que era ¿qué? La velocidad con la que la obra se iba a llevar a cabo? ¿Eh? Por lo tanto, velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá. ¿Por qué? ¿Quiénes se dormían? ¿Quiénes se dormían? Las vírgenes, ¿verdad? Las vírgenes que no tenían, ¿qué? Justamente ese agua, ese Espíritu Santo, o ese aceite en ese caso, ¿no? Para tener las lámparas encendidas. Por lo tanto, ninguno se va a dormir, ¿eh? Ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, o sea, estarán bien apretados para poder seguir corriendo, seguir avanzando, ¿no? Ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal. Pedernal es de piedra, creo que es como también un metal, que chocas contra el metal y lo vas como chafando, ¿no? Y lo vas cascando, o sea, duro. Y las ruedas, que aquí es galgal, que es ese torbellino, de sus carros, y las ruedas de sus carros como torbellino, y aquí es sufá, que es huracán, o sea, aún es más fuerte. Y vemos cómo se va a repetir este concepto. O sea, las ruedas son como torbellino y los carros como huracán. Por lo tanto, las ruedas corren, pero porque los carros vuelan. O sea, fijaros cómo ese mensaje y esas ruedas están muy relacionados con el torbellino. Y alzará pendón. ¿Y qué había en ese asta en el desierto? Una serpiente, que representaba a Cristo, ¿verdad? Porque había venido en carne, ¿verdad? En semejanza de hombre, en semejanza de carne. Entonces, veremos eso también. ¿Por qué la serpiente? ¿A quién representa también esa serpiente? Lo veremos. Si Dios quiere. Otra vez que en el Salmo se habla de velozmente, dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Cuando es su palabra, corre veloz. Cuando es su palabra, corre veloz. Proverbios 20-26. Ahora vamos a recordar el tema de la rueda, pero la rueda que era aplicada, digamos, de la parte más para los impíos, digamos, ¿no? O los malos. El rey sabio dispersa a los malvados y sobre ellos hace rodar la rueda. Recordemos que había una rueda para trillar, aparte del trillo que era ese trineo, con trozos metálicos en la parte inferior para subirse encima y, digamos, pasar por el grano y ir arrastrado por los bueyes y iba separando el grano de la paja. Pues también había unos rodillos que se usaban, unos rodillos que también se les ponían esto, se le ponían los trozos de metal, y entonces al rodar el rodillo por el trigo o por el grano, se separaba la paja del grano y así, bueno, quedaba el grano para guardar en el granero. Pues resulta que hoy en día se hace igual, pero con las máquinas de coger, las máquinas de cosechadoras. Tienen ya el rodillo introducido dentro. Entonces, cuando van cosechando, ya van haciendo el trillaje. Entonces, me pareció interesante ponerlo porque nos da una idea de ese trillo que aún está haciéndose hoy de una manera industrial, pero que realmente funciona igual. Es ese trillo, ¿no? Y veis algo aquí, este trillo, he buscado varios trillos automáticos y la gran mayoría de ellos se compone de un cilindro que es a secciones una rueda de 8 puntas. Muy interesante, Una rueda de 8 púas que va pasando por los rodillos, que va pasando y va limpiando el grano. Vais a ver por qué digo esto al final. Esta sería la máquina, ¿no? Y en este caso, poner el número 6 sería un trillo, pero en este caso de 6 púas. Es muy interesante, porque vemos que estamos hablando de juicio. Estamos hablando de juicio y esa rueda, por un lado sí, quita el grano y para el granero, por otro lado la paja, para el fuego. Por lo tanto, es muy interesante que ese trillo, en este caso también de 6 púas, sea el que distinga, el que diferencie entre los que se salvan
y los que no. Recordad esto. Estuvimos viendo cómo siempre se nos mostraba el candelabro de esta disposición, plana. Recordemos que conversaciones con Jocelyn Johnson, que era amiga de Ron Wyatt le explicó que tenía esta forma, esta apariencia. Y entonces nosotros empezamos a hacer toda una serie de modelos, y esto es uno de los que presentamos. Me gustaría que vierais cómo los brazos, al verlos, según cómo se vean, como que se entrecruzan entre ellos. Se entrecruzan. ¿De acuerdo? Como hemos hablado antes. Y acaba siendo una rueda de 6 como radios, ¿verdad? Con un eje central. Muy bien, pues resulta que en una de las inspecciones para estructuras de madera a las que me dedico en mi vida laboral, me llevó a un pueblo que no recuerdo ahora, como es normal en mí, que creo que es por el sur de Barcelona, no sé si era Vilafranca o por ahí, que bueno, salí a dar un paseo por la noche porque me tuve que quedar a dormir para trabajar y me encuentro una fuente que data del año 1519 con esta simbología. Podéis ver que en la parte superior se puede leer, aunque más o menos, si no sois muy habituados a las letras, esta se puede entender IHS. No sé si lo podéis ver, IHS, por lo tanto es un símbolo, es jesuita, esto es una conmemoración jesuita, esta fuente se hizo en esa época para conmemoración jesuita. Y abajo vemos ¿qué? Estoy más cerca. ¿Qué vemos abajo? Vemos un árbol, ¿verdad? Un árbol. Pero ese árbol tiene una característica muy curiosa, ¿verdad? Tiene como ¿cuántos brazos? Principales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? 7 brazos. Y además, fijaros cómo esos brazos, ¿qué pasa con esos brazos? Se entrecruzan. Entonces Ron Wyatt es un mentiroso, ¿verdad? Ron Wyatt es un mentiroso. Lo que dice es mentira. El tío se lo imaginó todo y solo quería ganar pasta. Los jesuitas ya lo sabían. Los jesuitas saben que el candelabro tenía 7 brazos entrecruzados. Aquí lo demuestran. Ellos lo sabían. Y además el símbolo del árbol de la vida que tiene ese candelabro también. O sea que, fijaros que ni los judíos lo aplican hoy en día. Ni los judíos lo aplican. ¿Por qué? Fijaros, 1, 2 y 3 arcos, que son los que se aplicarían a lo que correspondería al candelabro. En este caso, los arcos no están separados uno del otro, los 3, sino que hay 2 que comienzan en el mismo lugar y otro, un tercero, que empieza más arriba. ¿Quiere decir que era así el candelabro? No lo sé. Pero lo que me gustaría que viéramos es cómo esa intersección se da entre las ramas, entre los brazos de ese supuesto candelabro. Y arriba vemos esto, pero eso ya hablaremos luego. Fijaros el modelo que hicimos con la ayuda de Pep. Fijaros porque yo no recordaba exactamente cómo se cruzaban, pero es que cuando vi la fotografía, fijaros porque el mismo círculo rojo, ¡pam!, el de arriba se cruza por delante. Ahora veis el círculo verde, ¡bam!, el otro se cruza por detrás. Si os fijáis en el brazo de arriba, en los de arriba, en los que están arriba de todo, cuando van pasando entre los otros brazos se cruzan por los mismos lugares que el modelo que mostramos, ¿no? Es muy interesante, fijaros bien. El tercer círculo rojo y también en este otro modelo que teníamos hecho. Fijaros cómo es un modelo que, tal como lo explicaba Jocelyn y como parece que los jesuitas ven que están bastante acertados. Se entrecruzan. Igual que las ruedas se entrecruzan. Entonces, sabemos que el candelabro, ¿qué representa? La iglesia. Y a la vez la luz que está dando, ¿qué representa? El Espíritu Santo.
Y sabemos que las ruedas que se entrecruzan también están representando ¿qué? El mensaje del tiempo final. Todo esto está unido. Todo está unido. Y sobre todo por la letra que hay arriba. ¿Esa letra qué es? Tau. Es la tau griega. Está la tau hebrea y la tau griega. ¿Por qué utilizan la tau griega? Sí, forma de cruz y le recuerda a Cristo, vale. Qué curioso, ¿verdad? Tau, la puerta. Además, tau que tiene el valor de 400, que es el 4 engrandecido. ¿Y está puesto justo dónde? En el cuarto brazo, en el centro. ¿No saben ellos que el centro es importante? ¿No saben ellos que el centro representa a Cristo? Ellos quieren el centro. Ellos quieren el centro. Lo vamos a ver en sus propios escudos. Ellos quieren el centro. Porque Cristo es el centro. Mas no se conforman con ser iglesia, quieren ser Cristo mismo. Y eso lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, esta sería la traducción al estado, digamos, a lo que estuvimos viendo el otro día, ¿no? Fijaros cómo los cruces son iguales y el centro, Cristo mismo. Bueno, y esta es, teniendo en cuenta la idea de los jesuitas que dibujaron ese grabado, hemos hecho una imagen parecida con el centro más elevado, como ellos han dibujado. Pero bueno, era solo como curiosidad, para que tengamos una idea de cómo podría haber sido. Lo que me interesa sobre todo que os quedemos con esto es cómo el centro se exalta y cómo todo se entrecruza. Pero que la manera más fácil de dibujar algo así, evidentemente, es hacer 3 líneas separadas, es lo más fácil de dibujar. Y probablemente ese símbolo ha quedado por la eternidad, porque es lo sencillo, es lo que ellos ven fácilmente. Pero bueno, si dais vueltas al candelabro, vais a ver que en algún lugar también se ven de manera separada. Es la magia de este candelabro, la magia de esta disposición, ¿no? O sea que lo mismo pasa, y creo que vamos a ver, y pasó con las ruedas. Muy bien, vamos a concentrarnos un poquito ahora, no mucho, pero solo un poquito en la tau, porque vamos a ver algo aquí. Aquí tenemos tau, pero debajo, ¿hay algo ahí que pueda darnos una idea de que hay algo más ahí? ¿Es Bab? O sea, nos han dejado... Porque si tau es la cruz, ¿quién falta en la cruz? Cristo, ¿verdad? Que representaría ese Bab, ese clavo. Y está fuera de la cruz. Si eres Cristo, baja. Si eres Dios, baja de la cruz. Ellos les va la cruz, pero no les va Cristo. Quieren a Cristo sin cruz. Y luego, la cruz sin Cristo, perdón. La cruz sin Cristo. Le interesan los clavos, los que mataron a Cristo, pero no le interesa a Cristo. Está fuera de la cruz. Lo vamos a ir viendo. Y pasa con la iglesia también. Pero eso lo dejaremos para más adelante. Aquí, con el símbolo como creo que debe ser, o como debe ser y como está puesto en la señal que se colocó en la frente en Ezequiel 9. O sea, ese es el proyecto, esa es la idea. Lo que marca al pueblo de Dios. El centro de esa iglesia es la señal Tav. El centro de la iglesia, lo que da luz a toda la iglesia, es la cruz. Y concretamente el costado traspasado de Jesús. Ese eje en el cual gira todo el candelabro es Yad. Vimos que la palabra eje era Yad también en hebreo. O sea, todo está en el mismo sitio. Vamos a recordar, Mensajes Selectos, tomo 3. La Babilonia mística no se ha abstenido de la sangre de los santos. Y no estaremos completamente despiertos y alerta para atesorar los rayos luminosos que han estado resplandeciendo de la luz del ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria. Fijaros cómo esta luz que sale de ese costado, que ilumina en todas direcciones, es ese candelabro también que ilumina y daba luz dentro del templo, y hay la zona central, quizás más elevada, que es Cristo mismo. Y fijaros cómo dice, y no estaremos completamente despiertos, por lo tanto no dormidos,
despiertos y veloces, como hemos visto antes, y alerta para atesorar los rayos luminosos, que están resplandeciendo de la luz del ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria. Por lo tanto, esa luz que sale del costado es el cuarto ángel también, el ángel de Apocalipsis 18, el que viene ¿a qué? A iluminar la tierra con su gloria. Eso lo estuvimos viendo el otro día y ahí queda más resaltado aún, porque ellos lo saben, el enemigo lo sabe, y ellos quieren ser esa referencia hoy. Por eso ponen ruedas, por eso utilizan las ruedas. Recordemos estas dos más solo porque habla de algo que la otra vez no di demasiado énfasis, pero es muy interesante ahora. Dice, ¿nos damos cuenta de cuánta gente en el mundo están observando nuestros movimientos? Personalmente no, y a veces nos sorprendemos, ¿verdad? Como de repente viene alguien, hace 5 años estoy siguiendo las conferencias. ¿5 años y no has dicho nada hasta ahora? Me quiero bautizar. Eso ha pasado, ¿no? De los sectores donde menos esperamos, vendrán voces que nos instan a avanzar en el trabajo de dar al mundo el último mensaje de misericordia. Ministros y laicos, despierten otra vez, sea rápido para reconocer y aprovechar todas las oportunidades y ventajas que se ofrecen al girar la rueda de la providencia. La rueda de la providencia, aquella piedra, recordáis que giraba, la piedra mística o la rueda mística que hablaba en el otro texto, es esta rueda de la providencia, tiene que girar la rueda. Vamos a ver que el enemigo vende lo mismo. ¿Qué más dice? La rueda de la providencia está girando lenta pero necesariamente. No sabemos cuán pronto el Señor dirá, hecho eso, venid se acerca. En su tiempo aún rodaba lento, ¿verdad? Pero ahora cada vez más rápido. Y lo que vio Ezequiel, ¿qué es? Un torbellino. Un huracán. Está yendo veloz. Que nos lo digan los que hemos estado desde el principio, Josep o Víctor. Desde el principio. ¿Cómo empezó y dónde estamos? En pocos años. En muy pocos años. ¿Cuánta gente conoce esto en el mundo? Vimos este resumen, ¿no? El verdadero culto, lo que significa la verdadera rueda y la falsa. Pero vamos a ver más detalle hoy. Vamos a ir más allá, porque en Isaías 2:6 dice, pues tú has desechado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de supersticiones traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. ¿Qué está diciendo? Le está diciendo a Dios que ha desechado a su pueblo, ¿por qué? La casa de Jacob, ¿por qué? Llenos de supersticiones traídas del oriente. ¿Estamos entrando en el yoga en la iglesia? ¿Estamos entrando en unos cultos paganos en la iglesia? Sí, y sobre todo veniendo del oriente. ¿Por qué? Porque hemos visto que a través de Falun Gong, a través del Gong y a través de la cultura de la nueva era, se va a establecer una religión única mundial que va a englobar a todos los que no sea el pueblo de Dios. Y si la denominación ha de caer, va a estar adorando en esos parámetros. Y eso es profecía. Por lo tanto, fijaros lo que dice Isaías. Jacob, ¿qué dice? Está lleno de supersticiones traídas del oriente. Más claro, el agua. Y de agoreros, como los filisteos. ¿Y qué más dice? Pactan con hijos de extranjeros. Venga, vamos a pactar con el gobierno de aquí, con el gobierno de allá, para que no me hagan daño, para que no me persigan, para que pueda yo predicar un mensaje a medias. Por lo tanto, veros como la rueda de la providencia y el ecumenismo está como entremezclado. La rueda de la providencia de Dios va en contra del ecumenismo. Pero la rueda que está rodando el Papa, está rodando la bestia, es muy grande y embolica a todos. Y ahí sí que hay confusión y no hay armonía. Embolica a todos. Cuando va girando es como una bola de nieve que va llevándose a todo el mundo. Esa es una rueda de verdad. Una rueda destructora realmente. Recordemos, ahí está la rueda de Dharma, que es la rueda que representa la rueda de la ley, según ellos. La rueda de la ley es la esencia de la predicación budista. ¿De acuerdo? Es como si fuera la Biblia. Es el Dharma, que es lo que predica Buda. Es la esencia de Buda. Esta rueda. ¿Por qué? ¿Por qué?
Podría ser un triángulo, o un hexágono incluso, o yo qué sé, cualquier otra cosa. Pero no, es una rueda, y además con 8 radios. Vamos a ver más de esto. Fijaros cómo la rueda, si os fijáis, al final no se ve muy bien en la foto porque está muy ampliada, pero tiene, al final de los radios tiene como unas puntas, ¿veis? Esta rueda cuando rueda, trilla, ¿eh? Fijaros qué impresionante, qué impresionante la imitación. En algunos casos se ve también como un timón. Sale y lo convierten en timón y va como guiando al pueblo. ¿Cuántas veces, bueno, no muchas, pero Elena White habla de que el pueblo necesita un capitán al timón? ¿Por qué? Es que los conceptos son de Dios. Son de Dios. Pero Satanás los copia todos. Todos. Y eso es importante, porque ¿cómo vamos a explicarle a las personas que van a venir de esto? Porque de aquí 4 días, todos estarán con el tema de la nueva era, estarán todos con el tema de la madre tierra, de salvar el planeta, de la hermana piedra, del hermano sol, y adorarán y abrazarán los árboles por ahí, y tendremos que explicarles de dónde viene todo esto. Por eso sale esto ahora. Vamos a leer algo de la enseñanza de Buda por Bukkyo Dendo Kyokai. La rueda de Dharma, que es lo que habéis visto ahora, es la traducción del sánscrito de la palabra Dharmakakra, similar a la rueda de una carreta que se mantiene rodando. Una rueda de carreta, es lo que vimos, ¿no?, desde el principio. ¿Qué es lo que podía haber visto Ezequiel en el cielo? Pues algo parecido a una rueda, ¿no? Algo, le recordaba una rueda de carreta, evidentemente. Fijaros cómo ellos la simbología la llevan a esto. Una rueda de carreta rodando, por lo tanto es un eje y una rueda, y la rueda rueda en el eje, si no, no rueda. Por lo tanto, tiene que haber un falso cuarto ángel, un falso eje, una falsa llaga, una falsa cruz, por donde esa rueda ruede. El Buda de la manifestación, o sea, Nirmanakaya, aparece en este mundo en forma de hombre, para llevar a cabo la salvación. La salvación en forma de hombre. ¿Suena de algo? Cristo mismo. Nace como hombre, hace vida de anacoreta y alcanza la iluminación, por sí mismo, evidentemente. Dirige a los hombres por todos los medios y les advierte haciéndoles ver la enfermedad y la muerte. Buda muestra una sola verdad, el Dharma. ¿Qué mostramos nosotros? Una sola verdad, la palabra de Dios. Y une la palabra, o la palabra de falso Dios, con la rueda. La simbología de la palabra de Dios es la rueda. ¿Nos está dando también más luz para comprender mejor Ezequiel o no? No estamos haciendo apología del espiritismo, estamos viendo la imitación, para ver lo que Satanás vio en el cielo, porque él lo vio todo y nosotros no. Y el Señor permite que esto se escriba y que se vea, para que veamos lo que él vio, y así podamos ver y no quedar en desventaja. Y Satanás, en su orgullo y se cree que está por encima de todo, lo muestra porque le importa poco, la gente no está atenta. Pero nos toca a nosotros estar ahí. El Buda se divide en 3 aspectos, pero tiene un solo objetivo. 3 aspectos, un solo objetivo. ¿Qué es? 3 en 1, ¿no? ¿Quién es 3 en 1? Dios mismo, es la deidad. Buda es la deidad. La salvación de los hombres es el objetivo. Impresionante, ¿no? Es la salvación de los hombres. Es clavado, es tachado. Y por eso dicen, no, es que es lo mismo. La Biblia y Buda es lo mismo. Por eso ven, únete a nosotros. ¿Quién se va a negar teniendo 4 conocimientos bíblicos? Te parece lo mismo. Pero cuando indagas un poco más, ves que realmente es una imitación, pero hecha al dedillo. La única diferencia es que el eje son ellos mismos. El eje son ellos mismos. Algo que fluye de ellos, en relación con el universo. Aunque aparezca en todas las circunstancias con un aspecto maravilloso, este no es Buda, porque Buda no es carne.
La budeidad, que incluso el nombre ya, budeidad, lleva todas las cosas, se realiza en la iluminación y se manifiesta a todos los hombres capaces de ver la verdad con claridad. Por lo tanto, es una rueda que trilla y, bueno, te dejo entrar si me entiendes bien, si no, ya llegará, aún no estás en este nivel, ya llegarás a otro nivel de conciencia para comprender mejor. ¿Es elitista o no es elitista? Sí, todos podéis entrar, pero pocos pueden comprender. No dejamos fuera a nadie, pero pocos llegarán al gran conocimiento. ¿Esto es de Dios, realmente? ¿Son todos iguales ante Dharma o ante Buda? Es muy interesante este concepto, ¿eh? Y tenemos que tenerlo en la cabeza porque va a seguir, nos va a seguir la rueda machacando y machacando hasta que todo se manifieste. ¿Quién es este? Primero, ¿qué veis en este hombre? ¿Qué veis? ¿Veis algo que os recuerde algo? ¿Qué vemos? Vemos ruedas. ¿Qué más vemos? Alas. ¿Cuántas? 4 alas. ¿Qué más? El color zafiro. ¿Por dónde está el color zafiro? ¿En la corona y? En las ruedas. ¿Y dónde están las ruedas? Por su cuerpo. ¿Qué es esto? Es que es para... Vale, nos reímos un poco porque... Pero es que es increíble, ¿o no? Es impresionante cómo se han cogido Ezequiel, Satanás, y se lo ha puesto personificado directamente. Personificado directamente. ¿Sabéis quién es este? Es el dios Marduk, protector de Babilonia. Y era azul. ¿Recordáis la puerta de Ishtar? Azul, lapislázuli, o lapislázuli creo que se llama. El color, la piedra que utilizaban para... Amarillo sobre azul, oro sobre ley, la rueda de la ley, Dharma, es la rueda de la ley según ellos. ¿Qué están adorando? Es Babilonia pura. Pero es que, a ver, ¿recordáis Ezequiel, los querubines? ¿Cuántas alas tenían? 4. Es todo Ezequiel en una persona. El trono de zafiro, Cantares ahí describiendo como su cuerpo lleno con zafiros. Es impresionante. Y es Marduk, protector de Babilonia. ¿Recordáis a alguien que se llamaba más o menos igual y protegía a otra persona? Alguien ha dicho por aquí sin gritar, Mardoqueo. Protegía a Esther. Marduk, ¿a quién protegía? A Babilonia. ¿Pero quién era la diosa? Ishtar. Marduk protege a Ishtar, Mardoqueo a Esther. Esto es demasiado, ¿no? Es demasiado, ¿no? Y el Señor lo permite. ¿Para qué? Para que veamos que Mardoqueo estaba protegiendo a la iglesia, ¿vale? Porque Mardoqueo instruyó a esa iglesia para que hiciera la misión final ante el rey. ¿Y quién instruye a la iglesia hoy? El tercer ángel, el tercer Elías, instruye a la iglesia del tiempo final, porque ese concepto, esa Esther, ese libro de Esther, ¿en qué contexto está? En el tiempo final, de la persecución final, con los 144.000 ahí formados, preparados ya para correr, perseguidos a muerte, aunque no serán muertos. Por lo tanto, estamos viendo la representación de Satanás de lo que es el tercer Elías, ni más ni menos. Ni más ni menos. Esta es otra representación de Marduk. Con la piña. ¿Recordáis la piña? ¿Dónde le iba a meter la piña?
¿Recordáis? Bueno, la serigrafía no está completa, la metía en la nuca del que estaba delante, y así controlaba su mente. La piña, glándula pineal, controla la mente, se abre la puerta y entra con la meditación trascendental, todo esto de la rueda, toda esta energía, Buda y demás, entra dentro de tu mente, la glándula pineal queda tocada y ahí se abre la puerta y todo fluye. Dios Marduk, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Iba Marduk y tiene 4 alas. Falun Gong, una rueda con 8 circulitos, que podrían emular a los radios, ¿verdad? Gong, recomendables, por favor, yo seguro que todos ya las han visto, pero si no, que las vuelvan a ver, las conferencias de puertas dimensionales al respecto del gong. ¿Por qué? Porque el gong está relacionado con la serpiente, y fijaros cómo muestran la serpiente. Una rueda de 8 radios entrelazados. ¿No es esto Ezequiel? Pero esto sí que es confuso. Aquí Babilonia completa. Pero fijaros, porque eso es lo que presentó Víctor, es algo que me llamó muchísimo la atención, ellos también hicieron mucho énfasis, porque, fijaros, estamos hablando del tercer Elías, estamos hablando del cuarto ángel, estamos hablando de Ezequiel 1, de juicio de los vivos, y que esto es previo a la venida de Cristo. Pues fijaros qué dice este canal, Om Yoga News, entrevista a Vikrampal Singh, que es un experto en baños de gong y demás. Dice, existe una profecía, abajo de todo, que dice que en un día en el futuro todos los seres humanos estaremos en círculos. En círculos. ¿Vale? Estamos otra vez en los círculos, Ruedas, no nos dejan, cogidos de la mano, dando gracias por esta vida y por esta respiración. Haciendo el correo de la patata, como aquí se dice. Escuchando todos los gongs y campanas del mundo sonando al mismo tiempo, celebrando el primer día de paz en todo el mundo. ¿Habéis escuchado bien lo que está diciendo aquí? Que existe una profecía, evidentemente no es bíblica, esa profecía que ellos han visto, que debe ser de ancestral, que ha ido pasando de maestro a maestro, que dice que un día en el futuro todos los seres humanos estaremos en círculos, cogidos de la mano, agradeciendo por la vida y escuchando todos los gongs del mundo y todas las campanas del mundo sonando a la vez, porque empieza el primer día de la paz mundial. Eso es lo que estamos hablando en las conferencias hace muchísimo tiempo. Pues resulta que ese sonido de gong y esa música de gong está preparando las mentes de las personas para ese momento. Es el mensaje, es la manera como llega el mensaje a través del sentimiento, de la sensibilidad, de la musiquilla, de esa música, digamos, bueno, a mí me agobia un poco, pero esa que llamo constante así, de sonidos muy básicos y se van prolongando, que te duermen, ¿Pero todo eso qué es? Hipnosis. Pero además, gong y campanas, y parece que el gong tiene un poder brutal, ese sonido de gong. Escuchado de manera constante. Por lo tanto, esa música, que no tiene nada que ver con la música celestial, es la que hipnotiza a las personas. Pero no solo la música del gong, sino todo lo que engloba el gong, lo que hemos visto, Falun Gong, la rueda de Dharma, todas las creencias budistas que están detrás de esta ley, o detrás de esta religión. Por lo tanto, ellos también tienen una profecía como nosotros. Y nosotros decimos, Ezequiel nos marca que el tiempo final, antes de que Cristo venga, el juicio de los vivos. Y ellos dicen, mira, esta profecía dice que cuando todos los gongs estén preparados, pues ya viene. Ya está el día, ya es el día que empieza la paz en la tierra. Que es ese milenio de paz en la tierra tan largamente esperado por el mundo, ¿no? Isaías 30, 27, 30. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. Otra vez.
El nombre de Jehová viene de lejos. ¿Recordáis el nombre de Jehová? ¿Qué abreviatura tenía el nombre de Jehová? Él. ¿Qué numerología tenía el nombre de Jehová? Él. Tenía una numerología. 31. 30 más 1. 31. El nombre de Jehová en sí mismo es 31, que es cuando murió Cristo, y en 2031 cuando vuelve. Por lo tanto, el nombre dice, he aquí el nombre de Jehová viene de lejos. Y aquí hace mucho énfasis en el nombre de Jehová, todo el rato. Encendido su enojo y en medio de densa humareda, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Por lo tanto, es un mensaje que va haciendo todo eso. Evidentemente tiene relación con la venida de Cristo, pero vamos a ver que hay detalles que nos hacen ver que es antes también de la venida. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Hay un zarandeo y una criba, por lo tanto, aún no es el tiempo final de destrucción ya. Hay una criba para destruir. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndoles fracasar. Vosotros tendréis un cántico como en la noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que al son de la flauta se llega al monte de Jehová, a la roca de Israel. Y Jehová hará oír su majestuosa voz, y hará ver cómo desciende su brazo y con ira encendida y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. O sea que ese torbellino, esas ruedas girando a lo bestia, tiene que ver con ese brazo de Dios que hace juicio. Y fijaros que dice, en todo este momento de juicio, vemos el versículo 29, que empieza en vosotros, dice, vosotros tendréis un cántico como en la noche que se celebra Pascua. ¿Por qué pongo esto? Pascua cuando es en primavera, ¿verdad? Pero sabéis que este versículo no está exactamente bien traducido. Pascua, como en sí misma, aquí mismo quiere decir lo que vamos a ver aquí. Pascua es festival o víctima para ello, animales sacrificados, día, fiesta solemne, a veces se traduce como Pascua, sacrificios, solemnidades, víctimas, pero no es Pascua exactamente, no es solo para Pascua esta palabra. La palabra que es solo para Pascua es Pesach. Esta palabra es más amplia, y en muchas versiones vimos, que Víctor ya lo presentó, que no es como en noche que se celebra Pascua, sería como en noche que se celebra fiesta solemne. Exactamente no tiene por qué ser Pascua, pero lo que nos importa de todo esto es la palabra Hag, que habla aquí como Pascua. Si vemos Hag, viene de Hagak y dice, propiamente moverse en círculo. Por lo tanto, cogidos de la mano y nos movemos en círculo. ¿Lo hemos leído eso ahora? La imitación dice que cuando llegue la paz a esta tierra, todos lo estaremos celebrando con los gongs y las campanas moviéndolos en círculo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que para vosotros, aquel día, será como noche que se celebra Pascua. Como noche que se celebra Pascua. Como noche que se celebra una fiesta donde vamos en círculo. Es lo mismo. Está diciendo lo mismo. Pero evidentemente el evento es diferente. ¿Cuándo será el primer día de paz en la tierra? ¿O cuándo se hallará la paz en la tierra? ¿Quién estará gobernando cuando haya esa paz, entre comillas, en la tierra? Porque durará muy poquito. Satanás estará gobernando. O sea que fijaros, todos ahí cogidos de la mano para recibir a Satanás, al falso Mesías. Y la Biblia dice que vamos a estar así para recibir a Cristo. Pero fijaros que dice que habrá zarandeo, por lo tanto, recibiremos a Cristo ya en el juicio de los vivos, ya en la figura del tercer Elías, por lo tanto, ya hay que recibirlo ahora. Ya hay que recibirlo ahora. Recordemos que el tiempo es ahora. Por lo tanto, celebrar en círculo, marchar en procesión sagrada, observar un festival, estar alegre, celebrar, fiesta, hacer fiesta solemne. Y además, Hagam comparte la raíz y dice que también es temor y espanto, por lo tanto habrá dos caras en esa moneda. En lo que nos vende Satanás, solo hay una cara, alegría a todos, día de paz en la tierra. No os preocupéis, todos seréis salvos. Venid, y si oráis con nosotros, meditáis con nosotros, ¿qué pasará? Vais a llegar a un estado de conciencia en el cual
todos os vais a salvar. ¿Pero qué dice la Biblia? Que ese día de círculo, que estamos todos reunidos alegres, vamos a recibir una paga para unos y una paga para otros. Espanto para unos, alegría para otros. Y viene de Huk, que significa, pues, círculo. Círculo, poner un límite, un redil, ¿de acuerdo? Esto lo presentó también Víctor. Esto es una experta en mindfulness. ¿Sabéis lo que es mindfulness? Mindfulness es una especie de meditación trascendental, pero digamos que escondida en métodos, digamos, para relajar a las personas y sobre todo a los niños. Pues en el famoso Día de la Felicidad que hace poco se celebró, ellos promovían que para ser felices teníamos abiertamente que hacer mindfulness. ¿Veis el simbolito que tiene detrás esta mujer con el tema de mindfulness? La rueda de 8 radios, el Dharma. Por lo tanto, si nuestros hijos van a la clase y le dicen, no, tú tranquilo, para que tú te concentres mejor y te encuentres y seas más feliz y más alegre, haz mindfulness. Pues están metiéndolos directamente en la rueda de Dharma. Esto es la página de la ONU, esto lo presentó Víctor también. Fijaros en los simbolitos y en los logotipos al respecto. Día Internacional de la Felicidad. Día Internacional de la Felicidad. Día Internacional de la Felicidad. ¿Cuál es el logotipo? Un circulito, una rueda con un camino y al final la luz. Una estrella. Todo alrededor de estas enseñanzas, Gong, Falun Gong, Nueva Era, etc. Todo está dirigido a esto, ¿de acuerdo? Y todo basado en las ruedas. ¿Y de dónde viene? Babilonia. Babilonia ya, porque algo vio Satanás en el cielo. La gente puede decir, hombre, pero Babilonia fue antes que la cultura hebrea, fue antes que se escribiera Ezequiel. Ya había la cultura babilónica antes que esto. Bueno, pero ¿qué vio en el cielo Satanás? ¿Qué vio en el cielo? ¿Cómo se movían los ángeles por el cielo? Porque eran querubines que iban con las ruedas. Bueno, vamos a seguir viendo. Otra rueda, muy interesante, circuncisión. ¿Los hombres sabrán de qué hablo? Circuncisión. ¿La circuncisión consiste en qué? Se quita la piel del prepucio del pene de los hombres, evidentemente, no nadie más lo tiene, y queda, evidentemente, el glande al descubierto. Eso es la circuncisión. ¿Y qué representaba la circuncisión? Elena White dice lo siguiente, en Historia de la Redención: después requirió que Abraham y su descendencia se circuncidaran, lo que era un círculo cortado en la carne como señal de que Dios los había cortado y separado de todas las naciones para que constituyeran su tesoro especial. Fijaros, tenía que hacerlo con un círculo en la carne. ¿Por qué? No valía con un trozo de uña o con un... No, tenía que ser un círculo en la carne y además del pene. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué. Primero porque separa a ese pueblo. Por lo tanto, los que son de las ruedas, los que son de Ezequiel, los que están siguiendo esos mensajes que Ezequiel da, que la rueda da, que los ángeles dan por todo el mundo con velocidad, que vienen de Dios, que son del trono de Dios, entonces, ¿qué pasa? Son separados. Son tesoro especial. Tesoro especial. Y después, ¿qué más dice? Mediante esa señal se comprometían solemnemente a no contraer matrimonio con personas provenientes de otras naciones. Por lo tanto, estaba ligado ¿con qué? Con el matrimonio, por lo tanto, con la relación sexual. Por lo tanto, el pene circuncidado queda como una lanza. Queda sin la piel del prepucio y queda como una lanza. Por lo tanto, está representando ¿qué? La unión hombre-mujer, representando que la lanza entrando en el costado de Jesús, representando ¿qué?
Vimos que el costado de Jesús era para entrar en él, para esconderse en él. ¿Por dónde se entraba en el templo? Se entraba por la puerta este, que cuando simbolizábamos en el templo de Salomón, era la entrepierna. Eran las columnas y entraba por la puerta, era la entrepierna. Entonces, cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales, están emulando esto. Y por eso no puedes irte con cualquiera, ni puedes ir con alguien que no esté con tu mismo sentir. Porque si lo hacían, podían perder su reverencia por Dios y su santa ley, y llegarían a ser semejantes a los pueblos idólatras que los rodeaban. Por eso la circuncisión se ha convertido hoy día en ¿qué? El bautismo. El bautismo sustituye a la circuncisión, porque te casas con Dios, te unes a Dios. ¿Entendemos ahora por qué hacen la circuncisión? El bautismo es la unión con Dios, y por lo tanto no te unes con ningún otro Dios. Es un círculo cortado en la carne, eso simboliza la unión con Dios, por lo tanto las ruedas también simbolizan la unión con Dios. Josué 5, del 8 al 10, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Por lo tanto, ¿qué tenemos? ¿Por qué se le llama Gilgal a Gilgal? Gilgal significa rueda. ¿Qué pasó en Gilgal? Circuncidaron a toda la población, porque todos esos habían nacido en el desierto, después de haber muerto los primeros. ¿Recordáis? Hubo esa traición, la rebelión, y entonces, ¿qué pasó? Dijo el Señor, hasta que no mueran todos los que se han negado ahora, no podemos volver a entrar. Pues, ¿qué pasó? Que esos nos habían circuncidado. Pues antes de entrar, antes de ir a por Jericó, creo que fue, antes de atacar Jericó, los circuncidaron a todos en un lugar, y ese lugar, como los circuncidaron allí, se llamó Gilgal, que es rueda. Por lo tanto, la circuncisión es rueda. No es ninguna tontería. La misma palabra de Dios deja pistas para que lo entendamos. Y además es que Pascua. Aquí lo dice. Celebraron la Pascua. Circuncisión, Pascua. Está unido. Y la Pascua es en primavera. Y en primavera empezó su ministerio Juan el Bautista. La primavera está unida al mensaje del tercer ángel. Unida al mensaje del cuarto ángel. Bueno, el tercero también, porque están incluidos. Pero la última gran obra, esos 6 meses representativos de la última gran obra, empiezan en primavera. Y por eso tanto énfasis en la Pascua y circuncidarse allí, porque representaba la rueda. ¿Vemos cómo todo se está uniendo de una manera que es muy difícil separar una cosa de otra? Nunca creo que en la vida vamos a acabar de ver cosas, y cuando te empiezas a dar cuenta de la cantidad de palabras clave que hay, ves que no hay tiempo, ni horas, ni días para presentarlo todo. Por eso cada uno tiene que leer con los datos, con las palabras clave en la mente, y va a ver muchísimas cosas, y va a ver que estamos viviendo este tiempo ahora. Y luego, ¿qué fueron? A Jericó. ¿Y qué hicieron allí? Dar vueltas. ¿No? ¿Y qué pasó cuando dieron vueltas? Se derrumbó el muro. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Es impresionante cómo todo se une. 2030, objetivos del milenio. Es el año en el que esperan la felicidad, claro. ¿Cuántos objetivos hay que cumplir hasta 2030? 17. Y dices, ¿por qué? ¿17 qué significa? Nada. 1 más 7, 8. Ya tenemos una rueda con el 8. Es muy interesante porque yo con 4 lo resumía a todos, pero han hecho 17. Y además con los colorines del arco iris. Como si fuera el arco iris, también el trono de Dios con el arco iris y la rueda, el 8. Es el sol. Es que es el sol. ¿Esto qué es? ¿Símbolo de quién?
Ishtar. Vamos en lo mismo otra vez, ¿eh? Ishtar, la estrella de Ishtar, tiene 8 puntas y es el símbolo del dios Sol también. Se utiliza como el dios Sol las 8 puntas. Y como es diosa, el 8. ¿Eh? Y la Virgen María, evidentemente. Bueno, cabe decir que me recuerda Víctor aquí. Es el símbolo también de la Virgen María, pero es que también Ishtar va mutando también hasta llegar a la Virgen María, ¿eh? O sea que, bueno, es apasionante el tema. ¿Quién está en el centro de la rueda? Los jesuitas. ¿Quién está llevando todo el movimiento Falun Gong, todo el movimiento de la nueva religión mundial, todo el movimiento de la nueva era para que se convierta en una religión mundial? ¿Quién? Los jesuitas. Quieren ser el centro de luz del mundo. La rueda que gira en el mundo. El eje en el cual gira toda la rueda del mundo. Todo quieren serlo. ¿Y esta rueda? ¿Qué representa esta rueda? ¿La iglesia de quién? Católica, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos, digamos, como Dios, porque es lo que se creen, y luego está la iglesia de Constantino, que son la iglesia, que son una estrella, pero de 6 puntas, esta vez. Vemos que como a la deidad se la asocia con 8 puntas, y a la iglesia parece que con 6 puntas. ¿Estoy loco? Quizá no, porque la iglesia también es representada por un candelabro que tiene 6 lados, bueno, 6 puntas. Por lo tanto, no me extraña que hayan elegido una estrella de 6 puntas o un hexágono para mencionar a la iglesia. ¿Y estos quién se creen que son? ¿Quién es esto? ¿Qué es esto? Esto es el Vaticano, la plaza de San Pedro de Roma. ¿Qué vemos aquí? No es una redonda exacta, es un óvalo, pero vemos ¿o qué? Las 8 puntas. ¿Y en el centro qué hay? Aquí no se ve muy bien porque está visto desde arriba. ¿Qué hay en el centro? Un obelisco, adoración fálica. ¿Qué está imitando el obelisco? Al pene circuncidado. ¿Y también qué? Adoración al sol. Eso ya viene de Egipto. Y ese conjunto es el acto sexual. Ese conjunto que estáis viendo es el acto sexual. El círculo y el obelisco. Y está apuntando al cielo. Y es que se creen, ¿quién se creen que son? Dios mismo, el Dios Sol. Adoran al Dios Sol. Y nosotros hemos que adorarles a ellos. Y a los santos que han sido hombres también, que se supone que están en el cielo. Por lo tanto, el 8 va más relacionado con la deidad y el 6 más relacionado con la iglesia. ¿Ellos se creen en la iglesia de Dios? ¿Quién se asocia a esta simbología? ¿Los judíos se creen en la iglesia de Dios? ¿Creen que son la iglesia de Dios? Sí, ¿verdad? Y ¡pam!, se asocian a un hexágono. 6 puntas, pero falta uno, ¿verdad? ¿Falta uno o no falta uno? ¿Y quién falta? Cristo. Falta Cristo. ¿Por qué Satanás escoge el 8 para la representación de Dios o Dios Sol? ¿Qué tiene que ver el Sol de justicia con el 8? ¿Qué imita? Porque claro, si Satanás está tan obsesionado con el 8, las 8 puntas y todo, ¿por qué? ¿Qué tiene Dios con 8? Para que él quiera el 8. ¿Quién es el Sol de justicia? Cristo. Sol de justicia. Por lo tanto, cuando vemos al Sol, ¿a quién está representando? A Cristo mismo, ¿verdad? ¿Es Cristo? No es Cristo. Pero cuando lo vemos tenemos que ver ese sol de justicia, porque tú estás al sol 10 minutos en verano y se te acaban las ganas de estar ahí, o sea, se acaba la justicia, ya te ha quedado claro quién manda ahí, manda él, ¿no? Evidentemente tenemos al 8 que si lo giramos tenemos el infinito, por lo tanto tenemos ya una simbología clara, pero ¿es solo por esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hermanos, ¿qué es esto?
Esto es una foto en un mismo lugar a la misma hora todos los días del año. ¿Cuál es el recorrido que hace el Sol en el cielo? Un 8. Analema solar se llama. Un 8. ¿Por qué Satanás está obsesionado con el 8? Los extremos son los solsticios y donde se unen los equinoccios. Y eso lo tenían en cuenta ya en los mapas antiguos para saber en qué época del año estaban. Medio del mar, 3 o 4 meses por ahí, no sabes dónde estás, si duermes o estás despierto, cansado, uno se muere, otro no se muere. ¿En qué día estamos? ¿En qué mes estamos? ¿Cuánto llevamos trabajando? ¿Cuánto tiempo llevamos? Sin relojes, sin internet, sin móviles, nada. Miraban las estrellas, pero sabían en qué punto estaban. ¿Os recuerda algo este símbolo? Yo en cuanto lo vi, dije, no puede ser, solsticios, equinoccios. Y resulta que los egipcios tenían una cruz que representaba al dios Sol con este símbolo. Lo sabían desde mucho tiempo, ya esto es muy antiguo, ¿eh? Ellos cuando construían esas grandes estructuras eran con esta idea. Y fijaros cómo los solsticios, que son los extremos, y los equinoccios, el equinoccio está en la unión, en la encrucijada. Ahí está la unión. ¿Y cuándo se da? Se da en 2 épocas del año, en primavera y a final de verano, antes de llegar al otoño. O sea que sería todo el proceso de la parte superior, el tiempo de más sol. Primavera otra vez. La cruz en primavera. O sea que estamos otra vez, el sol mismo es Cristo mismo. En su movimiento ya nos da la cruz. ¿Que ilumina toda la tierra o no ilumina toda la tierra? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, es normal que el 8 sea Dios. Satanás lo tiene claro. De hecho, el mundo de nueva era lo tiene clarísimo. Somos nosotros que, como a veces somos muy cerrados, no acabamos de ver hasta qué punto nos engañan y cómo. Esto no es un pendiente bonito, es símbolo de la cruz egipcia. Me recuerda a Víctor que evidentemente ese es el símbolo del paso al reino de los muertos, por lo tanto, también esa simbología que tiene, con Cristo mismo también, bueno, aunque Cristo te da la vida, ¿no? O sea, es contrario, ¿no? Pero es interesante, es una puerta de la vida a la muerte, para ellos, no de muerte a vida. La educación 161, vamos a volver a leer, pero solo esta parte. 4 seres vivientes movían numerosas ruedas entrelazadas, o literalmente una serie de ruedas que se cruzan entre sí. Y hicimos con Josep una serie de vídeos que no están funcionando porque no los debo haber puesto en automático. ¿Tú les puedes dar? A ver si le da. Sí, ¿no? Vale. Dijimos, bueno, ruedas entrelazadas, bueno, pues vamos a probar, quizás haya ruedas en este tipo entrelazadas, a ver cómo quedan, ¿no? El pobre Josep se ha acordado de mí muchos días. Vemos que puedes, mira, se puede un ojo incluso, el símbolo de la CBS. Bueno, vamos viendo cosas, ¿no? ¿Qué más? También hay otra, esta que también le tendrás que dar play, que dijimos, bueno, si ellos vieron desde el suelo algo como una rueda dentro de otra rueda, bueno, vamos a ponerle meridianos o vamos a ponerle paralelos. A lo mejor era una especie como de jaula de la lotería, ¿no? Bueno, estuvimos haciendo experimentos, pero resulta que al ver el texto, la cita, dice que se movían armoniosamente. Parecían, digamos, desordenadas, pero esto parece ordenado. Entonces, lo primero, bueno, no se puede prometer o jurar, lo que me vino a la cabeza fue esto. Esto fue lo que me vino a la cabeza, un artilugio cinético. Y realmente me lo quedé mirando un buen rato y digo, es que claro, llega un momento que incluso se juntan todas y parece una rueda dentro de otra rueda lineal.
¿Cómo representas esto en un dibujo o en algún sitio? ¿Cómo lo representas? Pues bueno, haces una rueda y más o menos radios, porque esto se cruza entre todo, pues bueno, rueda dentro de otra rueda y ya está, con un centro, ¿vale? Esto es un átomo. ¿Qué vengo a decir con todo esto? El Señor tiene un patrón. Hace las cosas de una manera concreta para dar mensajes en todo lo que crea, en todo. Tú estás tranquilo viendo ahí una balsa de aceite o viendo el cielo y ¿qué? Y pum, y de repente aprendes algo. Pero si sabes lo profundo que es todo, que todo es una rueda dentro de otra rueda y que todo es el mensaje del tiempo final, todo te lleva a Dios, todo te lleva a Dios. El átomo, lo más pequeño, también te lleva a Dios. Es Ezequiel el átomo. ¿Esto qué es? El sistema solar. ¿Sabéis que el sistema solar están todos los planetas en la misma altura? ¿Sabéis que todas las órbitas son paralelas en el mismo plano perfecto? Yo no lo sabía. ¿Sabéis que es un disco de vinilo casi? El centro gira sobre el eje, que es el Sol. Es que, si más ya no... Es una cosa sencilla, pero es que creo que todos lo vamos a entender, hasta los niños lo pueden entender esto. El Sol es el eje, y además ahí está puesto el eje, y todas van girando alrededor, todos los planetas, en el mismo plano. Eso es casualidad, ¿verdad? Es la evolución. Anda, venga. Yo soy biólogo, ¿vale? No me estoy burlando de la ciencia. Vengo de la ciencia. Pero es que esto es ciencia. Esto sí es ciencia. ¿Cómo se hace para que todo quede en el mismo plano? Cuando la Luna va haciendo vueltas alrededor de la Tierra en planos diferentes. ¿Por qué los planetas se han mantenido todos en el mismo plano exacto? Es que los propios astrónomos cuando lo explican deben quedar como diciendo que no me pregunten por qué. El único que sale del plano aquí es Plutón, que ya lo han quitado, supongo que porque no está en el plano. Bueno, vale, de acuerdo. No es un centro exacto. Vale. Bueno, el Sol de justicia, ya me entendéis, el Sol... Esto, bueno, me está diciendo Víctor que aclare que el Sol está en el centro y que es el eje, vale, pero está representando algo. Todo esto es un mensaje para nosotros, para que entendamos que el Sol de justicia es el eje de la rueda. Lo que pasa es que el mundo pagano va a decir que, mira, el Sol es el centro del universo, el centro de la rueda, centro de nuestro sistema solar, damos vueltas alrededor del Sol, nosotros adoramos al Sol, que es nuestro centro. Por lo tanto, la imitación es brutal. Pero es que resulta que hay más cosas que giran. ¿Puedes ponerlo, por favor? ¿Cuál es el? El que pone cava. ¿No hay uno que pone cava? ¿No? No pone contacto y Pues el que no pone contacto. 7 vueltas al lugar federal. Ese, ya lo has descubierto todo. La primera parte no se ha escuchado, al menos aquí, sé que en vuestras casas a lo mejor sí, pero dice que dan 7 vueltas a la roca, hay una roca negra ahí dentro, escondida, que es como una especie de meteorito, dicen que viene de no sé dónde, sagrada, y dan 7 vueltas, y si hacen las 7 vueltas recibirán salud y prosperidad. ¿7 vueltas? ¿7 vueltas? Lo hemos visto ya, ¿no? Y además, fijaros en el sentido, antihorario, ¿de acuerdo? ¿Sabéis que los planetas todos giran en sentido antihorario? Al menos del sistema solar, O todos o casi todos, pero giran en sentido antihorario, creo que hay uno que no. Todos giran, y luego resulta que la órbita también es en sentido antihorario. Es curioso, ¿verdad? De oeste a este. Es de oeste a este, ¿vale? Y la Tierra, claro, la Tierra también. De oeste a este, por eso sale el Sol por el este, porque va de oeste a este. Entonces, fijaros cómo las ruedas giran de oeste a este. Bueno. ¿Qué más dice? Para la unidad de la Iglesia. ¿Habéis fijado, no? El Islam se reúnen y eso que representa la unidad, todos girando alrededor, es la unidad de la Iglesia. Por lo tanto, si no hay unidad en la Iglesia del pueblo de Dios, ¿qué es lo que no cae?
la lluvia tardía. Si no damos vueltas nosotros con Dios, si no giramos con esa rueda, no hay lluvia. Fijaros la imitación es brutal. Bueno, te quedas sentado en un banco mirando el agua y de repente cae una gota y empieza a llover. Y lo que ves, ¿qué es? Una rueda dentro de otra rueda. Es la manera de trabajar de Dios. Así funciona. Cortas un trozo de madera. Vaya, voy a coger una que no es... bueno. Cortas un trozo de madera y hay unos anillos, que ahí se ve muy poquito, muy poco, ¿no? Porque es una especie que no tiene mucho anillo muy diferenciado, pero me interesaba ver que todos los anillos de crecimiento, en una dirección de abajo arriba, crecen de abajo arriba y van haciendo anillos alrededor hasta que se hacen más anchos, ¿verdad? Fijaros, dirección hacia arriba y más ruedas. Cuanto más subo, más ruedas. Si hay lluvia, exacto. Muy bien. Si no llueve, no sube el árbol. Bueno, sube menos. ¿De acuerdo? O sea, fijaros qué interesante la misma naturaleza, qué fuerte lo hace todo. Y fijaros que tiene radios de crecimiento, perdón, círculos de crecimiento, pero también tiene como esas grietas radiales. Eso también es por unos vasos que tienen los árboles, que recuerda a esa rueda, incluso con los radios. ¿Y esto qué es? Estamos hablando de ciencia, Esto es ciencia todo, Hemos visto astronomía, ahora vamos a entrar en la física. ¿Qué es esto? ¿Alguien ha hecho física? ¿Poquito? Esto es la corriente eléctrica. Es la corriente eléctrica. De más a menos va, en la dirección de la flecha verde. Cuando la corriente eléctrica se da en una dirección, alrededor de la corriente eléctrica se genera un campo magnético que va en esta dirección. ¿Y qué hace? ¿Veis la dirección? Sentido antihorario. ¿Qué hace? Pues genera un campo magnético que se utiliza para la energía electromagnética, para mover cosas. Cuanto más potente es la electricidad, ¿qué pasa? Más amplio es el campo magnético. Por lo tanto, si yo estoy subiendo hacia Dios, si estoy acercándome al Señor, cuanto más energía tenga de Él, porque oro mucho y quiero estar con Él, ¿no? Por la energía vital, el aliento de vida viene por la oración, Vamos a hacer muchas cosas, pero si no oramos no hay aliento de vida, no hay esa energía que llega a nosotros, de Dios. Cuando nosotros más cerca estamos de Dios, más electricidad hay, más amplio es el campo magnético. Por lo tanto, atraemos a más gente, ¿de acuerdo? Más potencia, más campo magnético. ¿Veis cómo va el tema? Más potencia, más rueda, más amplia es la rueda, más llegamos. El ministerio igual, sí, haces girar. Es como sí, es un torbellino, sí, es que ahí vamos, Vamos ahí, sí, es que es eso. El torbellino, ¿qué hace? Lo absorbe todo hacia arriba. Y el torbellino es bajo por abajo, pero conforme llega arriba, es más amplio, ¿verdad? Es muy interesante. Todo en la naturaleza nos lleva al cuarto ángel. Todo en el mundo nos lleva a las ruedas de Ezequiel, a un eje y algo que gira alrededor. Por eso dice que la naturaleza es el segundo libro, ¿no? Es el segundo libro de la enseñanza de Dios. Y volviendo a esto, lo he parado en un plano en el que más o menos se ven ruedas que una está dentro de la otra así a nivel plano. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo tienen que mostrar y dibujar, ¿no? ¿Y por qué digo esto? ¿Qué es esto? No se me ha caído nada en la mesa y le he hecho una foto, no. Es la foto de un lugar. Esto es un lugar. Fijaros que algo vieron. Esto se llama Gilgal Refaim. Gilgal Refaim está al este del mar de Galilea, al este del Jordán. ¿Qué había en el este del Jordán? ¿Quién vivía al este del Jordán? Bueno, exacto. Llamaban las tierras de Galaad, porque había varios lugares, pero llamaban las tierras de Galaad. Y Gal es rueda, lo habéis visto antes, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo puede ser? Gilgal Refaim, la rueda o los círculos de los gigantes. Refaim es gigantes. También le llaman de los espíritus o de los fantasmas. Por lo tanto, fijaros qué significativo, por lo que vamos a ir viendo más adelante. Va y a alguien se le ocurre construir
5 círculos, bueno, un círculo central, que es como una especie de dolmen mortuario, y alrededor círculos gigantes. Esto no es pequeño, ¿eh? Mira la vaca. ¿La veis abajo a la izquierda? Esto solo se ve desde el aire, ¿eh? Son toneladas y toneladas de piedra que solo se ven desde el aire. ¿Veis el coche? Llegas allí y solo ves 4 piedras una encima de otra y resulta que es esta estructura impresionante. Los residentes probablemente utilizan el sitio para adorar a Tamuz e Ishtar. Volvemos otra vez al mismo sitio. Dioses de la fertilidad, para darles las gracias por la buena cosecha durante el año. ¿Y por qué le dan las gracias a Dios o a los dioses con una rueda dentro de otra rueda? ¿Cómo se les debieron presentar los dioses? ¿De qué manera se debieron presentar los dioses? ¿Quiénes son esos dioses que se presentaban al pueblo y que no eran Dios? Ángeles caídos, ¿verdad? Ovnis. Sabemos que son los ovnis, ¿verdad? Ángeles caídos. ¿Y se les presentaban con 4 alas? ¿Cuántas alas tienen los ángeles caídos? ¿Eh? Pueden ser querubines, ¿no? O sea que algo sabían los que dibujaban a Marduk así. ¿Cómo se les presentó ese dios o ese demonio en esa época a ellos para que dibujaran a Marduk así? ¿Ya sabían el libro de Ezequiel? ¿Ya se lo habían leído si aún no había nacido Ezequiel? Por lo tanto, lo que vio Ezequiel lo vieron los antiguos también. Y lo explicaron, y lo dibujaron. Y en este caso, quizá gente muy grande, porque es la zona este, hemos visto, la zona este del mar de Galilea, toda esta zona es la zona de los gigantes. Esa zona fue la que Josué, e incluso Moisés creo que también tuvo que luchar, no sé si Moisés también luchó, Josué tuvo que luchar, y no sé si Abraham también, tuvo que luchar contra esa parte, la zona de Basán también, que toda esa zona estaba llena de gigantes, y fue eliminada por los hebreos. Toda la zona derecha, la parte derecha del Jordán. Por lo tanto, el Circo de los Gigantes es por algo. Fue construido por gente grande, para adorar a alguien que se presentó probablemente en alguna estructura de una rueda dentro de otra rueda. Yo cuando lo vi quedé realmente impresionado. Bueno, me lo pasó Víctor y digo, bueno, pero si es el dibujito que hemos hecho hace un rato en el culto, ¿no? Solo se ve desde arriba, evidentemente, es lo que lo he comentado. Si solo se ve desde arriba, tú estás caminando por ahí y ves solo piedras ahí amontonadas que dices, esto no es nada, ¿no? Pero se ve desde arriba, justo con 2 oberturas, además tiene 2 oberturas, una para noreste y otra para noroeste o algo así. No recuerdo ahora las direcciones. Pero es muy interesante quedaros con esa imagen, porque vamos a ver algo más adelante que va otra vez a mostrarnos esto. ¿Esto qué es? Durrington Walls, también otro resto megalítico en Inglaterra, con una rueda dentro de otra rueda y otra rueda por ahí en medio. Lo mismo, el mismo estilo. ¿Y esto qué es? Stonehenge, una rueda dentro de otra rueda más grande y una rueda al final más grande. ¿Por qué? Los que vinieron del cielo algo les enseñaron. ¿Qué vieron? Probablemente esto. Vamos a ver un tráiler. Bueno, vamos a ver un trocito ya sé que hoy no es un día quizás para ver esto, pero es que si no, viéndolo, se entenderá mucho mejor. Y vais a ver cosas, y vais a oír cosas, quiero que estéis muy atentos porque hay que enseñar esto para que veáis las claves que hay en el cine. Y esta película es muy antigua, muy antigua. Voy a poner solo 7 minutos. He intentado coger varios vídeos, veáis que uno habla en tipo mexicano, otro habla en inglés y otro habla en español. Lo siento, no tiene tiempo de encontrar nada más serio. Atentos, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando hablan los nombres, lo que se dicen y luego las imágenes. Las primeras son un poco malas, pero para que veáis
de lo que estamos hablando. Yo creo que es... Y recordad Ezequiel, ¿de acuerdo? Resulta que veis como ella está dentro de un artilugio que son ruedas dentro de otra rueda y se empiezan a mover de una manera espectacular, o sea, es un torbellino, digamos, ¿no? Y de dentro del torbellino salen rayos y salen, o sea, es lo mismo que explica Ezequiel en su visión, ¿no? También luego resulta que ella detrás, veis como detrás del torbellino hay como una especie de grúa, que es como una cruz, que sería como la tau, ¿no? Y luego resulta que empieza a hacer un viaje. Ella no se mueve de ahí en realidad, ¿eh? Empieza a hacer un viaje y lo hace por puertas como túneles, agujeros de gusano por el universo, ¿no? Y llega a un sitio que es Vega, que es la estrella Vega, y ve una nave espacial. O sea, ella te está diciendo que extraterrestres, ¿no? Pero es que luego hace otro viaje y llega a un lugar que se queda parada, mira, y ahí es donde se ha cortado, que ve Gilgal Refaim. Gilgal Refaim. Ve justamente lo que os he enseñado en el suelo de Jerusalén, bueno, de Galilea. Ve una estructura igual, concéntrica, con aberturas, y es cuando los ve y dice, están vivos, pero no sé a qué se refieren. Es una pena que no se haya visto, bueno, también es una pena que lo más importante es que hayan cortado esto, que eso sí que será una faena. Bueno. Y luego llega a una especie de cielo, digamos, donde encuentra a lo que parece ser su padre, pero ella le dice que no es su padre, que es una imagen de su padre. ¿Eh? ¿Quién es el que se presenta ante nosotros con imágenes de nuestros familiares? Los demonios, ¿verdad? Es lo que pasará al tiempo final también, ¿no? ¿Y qué le dice su padre? Bueno, lo que parecía su padre. Le dice muchas cosas, ¿no? Le dice que dice, ella le pregunta, ¿quién ha construido toda esa estructura? Dice, nosotros no, ya estaba aquí. Dice, se fueron y no sabemos si volverán, ¿no? Está dejando la puerta abierta a una venida de sus compañeros extraterrestres que están hace miles y millones de años más que nosotros aquí, ¿no? Y fijaros cómo luego coge la Tierra, que es un acto que, bueno, solo es para mostrar la realidad, supongo que se lo muestra a ella, pero al coger la Tierra, luego, cuando la Tierra cae, muestra 6 puntos de luz en la mano. Justo 6 puntos de luz. Que también dices, vaya, en la mano de Dios, la Iglesia, 6 puntos de luz, como si fuera un candelabro, pero en semicírculo, ¿no? Es realmente impresionante cómo se están diciendo como que ellos, en su mano está su Iglesia, es como si fuera Dios, ¿eh? Es como si fuera el Dios que va a venir, el Dios falso, el falso Mesías que va a venir ante nosotros, se nos va a presentar este tipo de cosas, ¿no? Y los anillos azules, de zafiro. ¿Eh? El nombre de ella, ¿cómo se llama ella? Elí o Eli. Vaya tela, ¿no? ¿Quién fue el que subió al cielo en un torbellino? Elías. ¿Qué nombres? Hay muchos nombres para elegir. Elige Eli, mujer también, iglesia, ¿no? Esta es una foto de lo que más o menos habéis visto en la película. Esa grúa y la estructura. Sí, parece una cruz todo el rato. Parece una cruz, una tau, todo el rato. Ha dicho más cosas el padre, ahora mismo no lo recuerdo. Así que la única manera de soportarlo todo era todos unidos. ¿Recordáis que ha dicho eso también? De soportar el vacío, ¿eh? O sea, imaginaos, en el espacio tienen que estar todos unidos para estar bien. Ese es el mensaje ecuménico que hoy mismo estamos recibiendo del Vaticano. Y cómo, cuando venga el falso Mesías, ¿qué va a decir? Ellos decían la verdad, ¿no? Unámonos todo el universo para estar bien. Y eso es ahí es donde nos quieren llevar, ¿no? Bueno, mostraros esto porque veáis que como hay gente que tiene... Esto es una novela de Carl Sagan, que también es un hombre que tenía esa imaginación, y voy a saber de dónde la sacaba, y bueno, veían estas cosas, por lo tanto, ya veían algo que alguien se lo estaba inspirando, Alguien estaba inspirando esto, Y quién si no va a decir que un extraterrestre es como Dios para ti, porque es como Dios, Para ir acabando ya, esto es una imagen de lo que podría haber visto Ezequiel, esa rueda dentro de otra rueda, con los querubines al lado, dice el Nahuatl también en algunos casos dice al lado, ¿no?
Eso es una serigrafía también de hace muchos años ya, siglo XVI creo que es. Y ya se imaginaban, mira, imagínate cómo ellos se veían una rueda dentro de una rueda de carro dentro de otra rueda de carro. Fijaros que ya lo veían incluso en 3D. Este, en cambio, ya lo veía de otra manera, como un carro empujado por los ángeles y las ruedas que se movían. Y dos textos bíblicos para acabar. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿De dónde venían? De la rueda. ¿Elías de dónde viene? De la rueda. Elías y la rueda están unidos. Ezequiel, el tercer Elías, el cuarto ángel, están unidos. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Cómo debió subir Elías al cielo? ¿El carro era un carro? ¿Cómo se movían las ruedas? ¿Era este tipo de estructuras que hemos visto hasta ahora? Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Vio algo. Carro, la palabra hebrea es un vehículo, un transporte. Salmo 77, del 17 al 20 para acabar, dice esto. Y atentos porque hace un repaso de muchas de las cosas que hemos visto en toda la serie de primavera-otoño, y con esto ya vamos a ir acabando. Dice así, Salmo 77, 17 al 20. Me lo pasó esta mañana Javi, gracias a Dios por ello, porque la verdad es que fue genial para lo que vamos a ver, para acabar hoy. Dice, las nubes echaron inundaciones de aguas. ¿Recordáis el agua? El gran mar de bronce con ese agua, los bueyes con el que la soportan, repartiéndola. Y las nubes llevaron esas aguas, por lo tanto, del cielo caen esas aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. ¿Recordáis? Rayos brillantes salen de tu costado. Por lo tanto, ese ángel que iluminas con toda su gloria, esa luz que se ve del cielo, ese costado traspasado también. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Por lo tanto, tenemos la voz de un trueno, ¿recordáis? Truaj, que empezamos con todo esto con truaj, que era ese sonido de la trompeta que dividía, ese mensaje que dividía. Dice, la voz de un trueno que estaba en el torbellino. O sea, dentro del torbellino está la voz. ¿De dónde venía Elías? De la rueda, de Gilgal. ¿Dónde está la voz? En la rueda. En el torbellino está la voz. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Ese ángel que iluminaría el mundo con su gloria, que vimos que estaba relacionado con el costado traspasado de Jesús. Por lo tanto, otra vez, está relacionando el torbellino con el costado, con iluminar el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar te abriste camino, y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no dejaron rastro. Condujiste a tu pueblo como rebaño, por mano de Moisés y de Aarón. ¿Hemos vuelto a Moisés? Hemos vuelto a Moisés, ¿verdad? Fijaros que está comparando toda esa luz, todo ese torbellino, con sacar del pueblo de Egipto al pueblo elegido con la guía de Moisés. Por lo tanto, Moisés y tercer Elías están unidos por las ruedas. El torbellino. Muy bien, acabamos aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir con todos todo lo que tú tienes presentado y preparado para nosotros, para este tiempo final. Te pedimos que bendigas este ministerio, que protejas el canal, Señor, que no lo cierren, para que podamos seguir emitiendo un tiempo más. Sabemos que es inevitable que un día u otro pasará, pero, Señor, que no sea por nuestra culpa. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos que tu sangre nos cubra,
Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén.